Bueno, buenas noches chicos. Vamos a comenzar con la sesión número 10, que es Grupo de Información Genética, el tema número 10. Vamos a comenzar hablando acerca del ADN. El ADN es una estructura que está formado por nucleótidos, ¿no? Es decir, es un polímero, son varios nucleótidos y específicamente cuando hablamos de ADN, no de ARN, vamos a hablar de un desoxirribonucleótidos. Es un ácido nucleico de cadena doble. Esto es muy importante hablar que es bicatenario porque cuando hablemos del proceso de replicación vamos a saber por qué es muy importante que el ADN tenga dos cadenas. Ahora, el ADN se encarga de contener la información genética de un organismo codificado en secuencias específicas de los nucleótidos que lo constituyen. Y vamos a recordar un poco acerca de la estructura de un ADN. Chicos, ¿un nucleótido es igual que un nucleósido o son cosas distintas? ¿Recuerdan que era un nucleótido? Sí, son distintas, ¿verdad? Ya, muy bien. Un nucleótido está formado por tres cosas: un grupo fosfato, el azúcar y también por una base nitrogenada. En este caso, si estamos hablando de un ADN, ¿qué tipo de azúcar va a ser, chicos? ADN, pentosa. Ya, muy bien, pentosa. Entonces, el grupo fosfato es una de las estructuras del nucleótido, de ahí tenemos el azúcar, que en este caso es la pentosa, como lo dicen ustedes, pentosa. Y el tercer punto viene a ser, o la tercera parte, es la base nitrogenada, ¿no? Entonces, el nucleótido es la unión de estas tres partes, formado por la base, por el grupo fosfato y por la pentosa. En cambio, el nucleócido es la unión solo de dos cosas, que viene a ser el azúcar, o sea, la pentosa con la base nitrogenada. En el nucleócido obviamos el grupo fosfato. Ya chicos, pero si a ti te ponen, por ejemplo, en tu examen, ¿no? La unión de nucleócidos forma un ADN, ¿sería cierto o sería falso? Falso, ¿verdad? Sería la unión de nucleótidos, porque faltaría ¿qué cosa? El grupo fosfato. Ya, muy bien, chicos. Entonces, eso es un recordando porque lo vimos para el parcial. Y aquí también, ¿no? Tenemos el grupo fosfato, el azúcar, que es la pentosa, y también tenemos la base nitrogenada. A ver, chicos, ya, hasta aquí. Tenemos un nucleótido con otro nucleótido y eso para formar un ADN específicamente. Pero, ¿cómo se llama el enlace entre los nucleótidos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo se llamaba este enlace? A ver, cuando habíamos hablado de, ajá, muy bien, fosfodiéster, ese es el enlace, chicos. Nunca se olviden, fosfodiéster. Eso lo habíamos visto a grandes rasgos anteriormente, pero ahora vamos a hablar a pequeños rasgos y vamos a hablar de los enlaces que se encuentran dentro de un nucleótido. Ya no fue de los nucleótidos para unirlos, sino dentro de un nucleótido. Vamos a ubicarnos aquí. Esto de aquí, lo que está en el cuadrito plomo, ¿qué es, chicos? Si tiene una P, ¿qué es? ¿Grupo fosfato, base o azúcar? Grupo fosfato, ya. Muy bien, grupo fosfato. Esto de aquí, bueno, aquí lo dice, es la base. Y aquí tenemos a quién? Tenemos al azúcar, en este caso a la pentosa. Ya chicos, va a existir un enlace entre lo que viene a ser el grupo 3 del azúcar con el grupo 5 de la parte del grupo de la base, o sea, del azúcar. Miren, a ver, ¿cómo explicárselos? Aquí tengo una imagen acá. Bueno, ya chicos, aquí tenemos, este es mi azúcar, ¿verdad? Mi azúcar tiene un extremo 5 en el cual se va a añadir ¿quién? El grupo fosfato. Entonces recuerden, ¿en qué extremo se va a añadir el grupo fosfato? Se va a añadir en el extremo 5, ya. Aquí tengo mi grupo fosfato añadido. ¿Qué es la estructura propia de quién? Es la estructura propia del nucleótido que debe estar entrando. Pero ahora, este grupo fosfato se va a unir hacia un extremo. ¿Al extremo quién? Al extremo 3 del azúcar anterior. O sea, yo tengo un nucleótido anterior y tengo un nucleótido que va a ir entrando. Para que se unan
para que se unan estos nucleótidos, vamos a utilizar lo que es el extremo 3 del azúcar, que se va a unir y va a formar un enlace con el grupo fosfato. ¿Ya? Entonces, si te preguntan, ¿cómo se forma este enlace? Se forma a través de la unión del extremo 3 del azúcar con el grupo fosfato. Pero sería diferente si te preguntan el grupo fosfato dónde se inserta, en qué parte del nucleótido se inserta, y ustedes ya saben que se inserta en el extremo 5, ¿verdad? En el carbono 5. Ahí se inserta el grupo fosfato. Y bueno, aquí tenemos que al momento de que estos nucleótidos se empiezan a unir a través de este enlace, ¿qué va a pasar? El nucleótido que está entrando va a tener 3 grupos fosfatos, como pueden ver en la imagen, 3 grupos fosfatos. Pero ustedes han visto nuestra estructura de los nucleótidos, ¿y los nucleótidos tienen 3 grupos fosfatos o solo tienen un grupo fosfato, chicos? Tienen un grupo fosfato, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar con esos 2 grupos fosfato que veo ahí yo? Mira, ¿por qué hay 3 grupos fosfato? Bueno, cuando se da la unión del grupo fosfato con el extremo 3 del azúcar, ¿qué va a pasar? Estos 2 grupos fosfatos de aquí que están sobrando se van a eliminar, o sea, se van a liberar estos 2 fosfatos terminales en forma de pirofosfato. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta aquí. Vamos a recordar de nuevo todo lo que les expliqué para que lo tengan claro y para que lo aprendan muy bien. Todo esto va a ser mediante una enzima, que es la enzima ADN polimerasa, que como su mismo nombre lo dice, estamos hablando de la polimerización, se van a encargar de unir también. Entonces, cuando yo quiero unir 2 nucleótidos, los voy a hacer a través de un enlace. ¿Cómo se llama ese enlace, chicos? El enlace que une a 2 nucleótidos. Ya lo dijo Ángela, muy bien, el enlace fosfodiéster. Ahora, ya, ustedes saben que el enlace que une todo eso es el enlace fosfodiéster, pero ahora hay que aprender de qué extremo a qué extremo. Tengo, este es mi ADN que ya se está formando y este es el nucleótido que yo quiero ingresar a mi ADN. Entonces, va a unirse el grupo fosfato, este grupo fosfato de mi nucleótido entrante se va a unir con el extremo OH, extremo 3 OH de mi azúcar, que es una pentosa. De este extremo 3 a este grupo fosfato se va a crear un enlace, que es el enlace fosfodiéster. ¿Con ayuda de quién? Del ADN polimerasa. Ahora, es importante saber dónde se inserta el grupo fosfato en un nucleótido. El grupo fosfato, ¿dónde se inserta? Se inserta en este extremo de aquí, en el extremo carbono 5, ¿ya, chicos? Pero si te preguntan exactamente cuál es el enlace fosfodiéster que une un nucleótido con otro, desde el extremo 3 con el grupo fosfato. ¿Qué pasan con los 2 fosfatos que quedan del nucleótido entrante? Esos 2 fosfatos se van a eliminar, son fosfatos terminales que se van a eliminar en forma de pirofosfato. Recordemos que los nucleótidos se van a unir por los enlaces fosfodiéster, como lo dijo Ángela, muy bien, entre el grupo OH, aquí está mi grupo OH, como les estaba diciendo, del extremo 3, del carbono 3, de la desoxirribosa, y el grupo fosfato, ¿de quién? Del carbono 5, de la desoxirribosa del nucleótido entrante. Ya, chicos, este grupo fosfato ubicado en el carbono 5. Lo mismo que les estaba explicando, ¿no? Tengo aquí a mi grupo OH del carbono 3 de mi desoxirribosa. También se puede llamar desoxirribosa. A nivel general lo llamamos pentosa, pero específicamente para ADN, ¿cómo se llama? Desoxirribosa. Entonces, en este extremo 3, donde se añade el grupo OH del carbono 3 de la desoxirribosa, se va a unir ¿con quién? Con el grupo fosfato. Y el grupo fosfato, ¿dónde se encuentra unido? En el carbono 5, ¿de quién? De mi desoxirribosa, pero de mi desoxirribosa entrante. Ya, chicos, eso es básicamente la unión del enlace fosfodiéster. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Se logró entender? ¿Quieren preguntar algo?
Todo claro. Ya, entonces genial, chicos. Bueno, vamos a recordar un poquito más acerca de las bases nitrogenadas. Teníamos dos tipos de bases nitrogenadas, ¿no, chicos? Las púricas y las pirimidínicas. Púricas y pirimidinas. ¿Por cuáles se está formando las púricas? Por la adenina y por la guanina. Y en el lado de las pirimidinas tenemos a la citosina y a la timina. A ver, chicos, pero ustedes saben que son 5 bases nitrogenadas. ¿Por qué aquí solo hay 4 bases nitrogenadas y no está el uracilo? ¿Alguien me explica? ¿Alguien lo sabe? Por ser ADN. Muy bien, Eric. Ajá, porque el uracilo es propio ¿de quién? Propio del ARN. Muy bien, chicos. ¿Y cuál es la base nitrogenada propio del ADN que no puede estar en el ARN? La timina, muy bien. Entonces, timina es propio del ADN que no puede estar en el ARN y en el ARN vamos a tener a quién? Al uracilo que no puede estar en el ADN. Esas son las bases nitrogenadas específicamente para el ADN. Y bueno, luego vamos a hablar del azúcar o también llamado pentosa, que cuando hablemos de ADN vamos a hablar de la desoxirribosa. Pero si hablamos de ARN, ¿cómo se va a llamar, chicos? Ya no se llamará desoxirribosa, sino se llamará, le quitas ese desoxi. Ribosa, muy bien. Entonces, aquí nos estamos centrando en ADN, estamos viendo la estructura propiamente del ADN cuando hablamos de bases nitrogenadas, estas 4 bases, adenina, guanina, que forman parte de las purinas, y de las pirimidinas tenemos a la citosina y a la timina. Luego tenemos el azúcar tenemos a la desoxirribosa, y en el grupo fosfato, ya bueno, ese es el mismo, ¿no? Grupo fosfato, que tiene ahí su P. Un solo grupo fosfato, ojo. Ya bueno, chicos, eso es básicamente para hablar del ADN. Lo importante aquí es saber su estructura y dónde se une el enlace fosfodiéster, ¿no? Ya sabes que se une del extremo 3 de la desoxirribosa, donde está el OH, se une ¿con quién? Con el grupo fosfato. ¿Y dónde se encuentra el grupo fosfato, chicos? Se encuentra en el carbono 5 de la desoxirribosa. Ahora, ¿qué pasan con estos dos fosfatos quedantes de la base entrante? Se liberan, ¿verdad? Se liberan en forma de pirofosfato. Ya bueno, eso está ahí. Me dice, ¿cómo se forma un desoxirribonucleótido? Es la formación del enlace beta-glucosídico entre el carbono 1 de la desoxirribosa y el N9 del nitrógeno de las purinas y el N1 de las pirimidinas de la base nitrogenada. Ya chicos, por ejemplo, ¿se puede formar qué cosa? La desoxiguanosin 5 monofosfato. También se puede, aquí también vemos cuando se añade ¿qué cosa? La guanina. Cuando la base nitrogenada en este caso es guanina, esa es la unión. Pero ¿qué pasa si la base nitrogenada ya no es guanina, sino la base nitrogenada es adenina? Ya no se va a llamar desoxiguanosin 5 monofosfato, ¿verdad? Se va a llamar desoxiadenosin 5 monofosfato. Ya no guanosin, sino adenosin, según el nombre de la base nitrogenada. Eso es si son purinas, pero ¿qué pasa si son pirimidínicas? Vamos a tener a la citosina y a la timina. También va a cambiar el nombre de su enlace, que va a ser el desoxitin 5 monofosfato. ¿Y qué pasa si es timina? ¿Cómo se va a llamar? Desoxitimin 5 monofosfato. Ya no desoxicitidin de citosina, sino se va a llamar timidin de timina. Chicos, entonces va a depender mucho el nombre del desoxirribonucleótido, su enlace, depende de la base nitrogenada que vamos a usar. Chicos, entonces, esta formación de enlace éster se va a dar entre el carbono 5 de la desoxirribosa y el grupo fosfato. ¿Ya? Entonces, aquí tengo mi enlace 5, mi carbono 5, que se va a unir ¿con quién? Con mi grupo fosfato, y eso es conocido como el enlace éster. Chicos. Y bueno, de ahí, ¿qué más interesante aquí? Es la formación del enlace beta-glucosídico entre el carbono 1 de la desoxirribosa. Ya, miren, aquí tengo mi carbono 1 de la desoxirribosa, que se va a unir ¿con quién? Con el nitrógeno 9, ¿de quién? De las purinas, específicamente de las bases purinas. Pero ¿qué pasa cuando son pirimidínicas, chicos? Se va a unir, sí,
el carbono 1 de la desoxirribosa, pero ya no con el nitrógeno 9, porque recuerda que las purinas tienen 2 cadenas, mientras que las pirimidínicas solo tienen un anillo, perdón, un anillo. Entonces aquí ya no se va a unir al nitrógeno 9, sino se va a unir al nitrógeno 1 de la base nitrogenada. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? Mira, las pirimidínicas, recuerdan, se unen el carbono 1 de la desoxirribosa con el nitrógeno 1 de su base nitrogenada. Y según el nombre de la base nitrogenada, por ejemplo, si es citosina, se va a llamar desoxitidin 5-monofosfato. Y también va a cambiar el nombre siempre y cuando dependa de la base. Pero ¿qué pasa cuando son purinas? Cuando son purinas tienen 2 anillos y aquí se va a unir el carbono 1 de la desoxirribosa con el nitrógeno 9 de la base nitrogenada. Y su enlace va a variar según el nombre que le pongan, ¿no? Si estoy utilizando la base nitrogenada guanina, se va a llamar desoxiguanosin. Si estoy utilizando la base nitrogenada adenina, se va a llamar desoxiadenosin. Ya, chicos, pero siempre todos van a mantener el 5-monofosfato y el prefijo desoxi. Desoxi. Desoxi, a ver, desoxi y 5-monofosfato. Y lo que va a variar es esto, que depende básicamente de quién, de la base nitrogenada. Ya, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna duda? A ver. ¿Tienen una pregunta, chicos? Ninguna, ya. Todo quedó claro para Eric, pero para los demás chicos, avísenme para repetirlo porque ya lo han visto en la teoría, así que recién creo que esta semana van a práctica con este tema. Sí quedó claro lo de la diferencia cuando son purinas y cuando son pirimidinas. Ya, dice Ángela, todo bien, Eric dice ninguna. Ya, muy bien, chicos. Bueno, ahora vamos a continuar con otro enlace que se forma dentro del ADN, que son los enlaces puentes de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, el ADN tiene 2 cadenas de nucleótidos. ¿Se acuerdan que les dije que son bicatenarias? Ya, el ADN es bicatenario, por eso tiene 2 cadenas de nucleótidos que van a estar unidos por puentes de hidrógeno, formado por bases complementarias. ¿Qué son las bases complementarias? Aquí vamos a hablar de las bases nitrogenadas. Y es muy importante que se acuerden esa secuencia porque más para usarlo que para replicación lo van a usar para traducción, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la adenina, su base complementaria, ¿quién es? La timina. Y en la unión de una adenina con una timina, o sea, cuando son bases complementarias, vamos a crear los puentes de hidrógeno. Cuando es adenina con timina, van a haber solo 2 puentes de hidrógeno. Pero si estamos hablando de la guanosina con la citosina o la citosina con la guanosina, que son bases complementarias, ya no solo van a haber 2 puentes de hidrógeno, sino también van a haber 3 puentes de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, un puente de hidrógeno más. Recuerden, chicos, adenina con timina o timina con adenina forman 2 puentes de hidrógeno. Y citosina con guanosina o guanosina con citosina forman 3 puentes de hidrógeno. Las cadenas son antiparalelas. ¿Qué quieren decir que sean antiparalelas? Que van a tener distintos sentidos. Una va a crecer en el sentido de 5' a 3', mientras que los nuevos nucleótidos se van a insertar en el extremo 3. Porque vamos a tener una cadena, acá tengo 2 lapiceros. Tengo una cadena que va del extremo 5' al extremo 3', y la otra cadena va a ir del extremo 3' al extremo 5'. ¿Ya, chicos? Por eso se dice que son antiparalelas, no son el mismo orden. De acá, ¿qué es lo más importante? Hablar de la complementariedad de las bases, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Si es citosina, ¿cuál es su base complementaria? La guanosina. ¿Y cuántos puentes de hidrógeno voy a encontrar entre ellos? 3 puentes de hidrógeno. Miren, y recuerden, esta es la desoxirribosa, esto es el grupo fosfato y esto es la base nitrogenada, que lo han puesto como un cuadradito, ¿no? En ese caso es la base nitrogenada citosina, que se va a unir con la base nitrogenada del otro extremo, ¿no? Porque una cadena, recuerden que va del extremo 5' al extremo 3'. Y hay otra cadena que va del extremo 3' al extremo 5'. Chicos, entonces aquí recuerden, la citosina al unirse con su base complementaria que es la guanina, lo va a hacer a través de 3 carbonos. Por otro lado, si hablamos de la adenina va a tener solo dos puentes y la timina, mientras que la citosina y guanina, sí cuando se repiten, van a ser 3 puentes.
Ya, chicos, 3 puentes y adenina y timina 2 puentes. Algo importante que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva es dónde se van a ir añadiendo estos nuevos nucleótidos. Siempre, siempre, chicos, pregunta de examen muchas veces, se va a añadir en el extremo 3', solo en este extremo, chicos. Y bueno, eso es básicamente lo que deben recordar. ¿Hasta ahí quedó todo claro de lo de las bases complementarias? Ya, todo claro, genial. Bueno, entonces continuamos con el ADN y la cromatina. Lo hemos visto, están fresquitos de este tema porque lo hemos visto la semana pasada. A ver, chicos, la cromatina, ¿qué era? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan de mis audífonos? Les hice el ejemplo con mis audífonos. ¿Qué era la cromatina? Era como una suma, ¿te acuerdas de dos cosas? ADN más histonas. Muy bien, chicos. ADN más histonas. Son proteínas en realidad, pero en mayor abundancia son las histonas, así que muy bien, Ángela. En eucariotas, cuando hablemos de cromatina, viene a ser la unión del ADN empaquetadas por proteínas. ¿Y quiénes son esas proteínas? Son las histonas. La cromatina habíamos dicho que también tenía su unidad básica. ¿Cuál era su unidad básica? El nucleosoma, ¿verdad? ¿Y por quién estaba formado este nucleosoma? Teníamos ahí a las histonas, ¿no? La histona H2A, histona 2A, o sea, son dos histonas 2A, dos histonas 2B, dos histonas 3 y dos histonas H4. Chicos, entonces, eso de aquí que es un nucleosoma. Ya lo hemos visto en la clase pasada para que lo recuerden nada más. Recordemos que el nucleosoma están compactados en las fibras de las cromatinas, porque esas son las cromatinas y los nucleosomas se impactan ahí y están enrollados por quienes, por esos lados de esos lazos de ADN, como una cadena, ¿no? Y al momento de que estos se superenrollan, ¿en qué se convierten, chicos? Cuando la cromatina se superenrolla, se supercondensa, ¿en qué se convierte? ¿Lo recuerdan? Cromosoma, muy bien, Ángela. Cromosoma condensado. Muy bien, Eric, muy bien, Wilder. Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Tengo mi ADN con histonas que se va enrollando poco a poco hasta que se superenrolla y se forma un cromosoma. ¿Ya, chicos? Bueno, ahora sí, vayamos. Esto ha sido un review, por así decirlo, de todo lo que hemos visto anteriormente y añadir ciertas cositas nuevas como los enlaces, chicos. Recuerden estos enlaces, cómo es la formación del enlace fosfodiéster, los enlaces entre la base nitrogenada y el azúcar, cómo es que se llaman y de qué extremo a qué extremo está formado. Repásenlo. También repasen la complementariedad, cuántos puentes de hidrógeno hay por la citosina y guanina o por la adenina y timina. Y bueno, esto ya lo han visto en la anterior clase, así que ya lo deben saber. Ahora sí, comencemos con el flujo de la información genética. La transmisión y expresión de los genes se van a llevar a cabo mediante 3 procesos que constituyen el dogma central de la biología molecular. Creo que ahora ya no le llaman dogma, pero este dogma o flujo de la información genética se da mediante 3 procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Que de ahora en adelante van a hablar de estos 3 procesos casi hasta el final. Una clase antes del final se acaban esos 3 procesos. Hablamos de la replicación, de la transcripción y la traducción, ¿ya, chicos? Aquí, para que lo vean mejor. Cuando hablamos de replicación, es como si te estuvieran diciendo que algo se replica, ¿no? Entonces, básicamente es crear un nuevo ADN. Eso es la replicación. A partir de un ADN, creo otro ADN. Eso es la replicación. Hoy día vamos a hablar de la replicación y de la transcripción. La próxima clase nos toca hablar acerca de la traducción. Entonces, cuando yo genero una copia de un ADN mediante mi propio ADN, se conoce como replicación. Luego, si yo quiero crear un ARN mediante un ADN, ya no se llama replicación, sino se llama transcripción, como le dice aquí, transcripción. Es la síntesis de ARN mediante un ADN. Pero ojo, aquí también puede existir lo que es una transcripción reversa. ¿Y cómo es la transcripción reversa? Ya no va de ADN a ARN, sino que es lo contrario, ¿no? A partir de un ARN yo creo un
ADN. ¿Ya, chicos? Esa es la transcripción inversa. Pero aquí vamos a hablar solo de la replicación y la transcripción. Pero para que lo tengan en cuenta que es una transcripción reversa, es lo contrario. Y bueno, luego tenemos la traducción. La traducción es la síntesis de proteínas a través del ARN. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Sí, chicos, ¿quedó todo claro? ¿Hasta ahí? Vamos a hablar ahora de cada uno de estos procesos. Todo bien. Ya, entonces recuerden, esto es a grandes rasgos que deben recordar del flujo de la información genética, que está formado por tres procesos: replicación, transcripción y traducción. Replicación es la creación de un nuevo ADN, ¿verdad? Transcripción es la creación de un ARN a partir de un ADN. Y traducción es la creación de proteínas a través de un ARN. ¿Ya, chicos? Bueno, comencemos hablando ahora sí de la replicación del ADN. ¿Qué era? Era básicamente el proceso en el cual el ADN hace una copia de sí misma. ¿Para qué? Para formar otro ADN. Entonces, les presento a mi ADN, del que vamos a hablar ahorita. Eso es el ADN y habíamos dicho que el ADN es bicatenario, ¿no? Por eso tiene dos cadenas, una cadena aquí y una cadena aquí. Una cadena va a ir del extremo 5' al extremo 3'. Y hay otra cadena que es propia del ADN que va del extremo 3' al extremo 5'. Todo esto es solo un ADN. ¿Qué pasa? Más adelante vamos a conocer a una enzima. Esta enzima lo que va a hacer es romper a esa complementariedad de las bases, va a romper esos enlaces que se ven aquí, esos enlaces puentes de hidrógeno van a ser rotos por una enzima. ¿Alguien sabe cómo se llama esa enzima, chicos? ¿O aún no le recuerdan? La helicasa, muy bien, uy, ya están cracks ya. Muy bien, esta helicasa va a romper a los puentes de hidrógeno para que estas hebras del ADN se separen, ¿no? Entonces, esta hebra de aquí que va del 5' al 3' se va a ir para un lado, que es este lado, aquí está, se separan, ¿no? Porque esta helicasa está rompiendo las hebras. Y luego tenemos el otro extremo que es de 3' a 5' que va a ir para el otro extremo, ¿verdad, chicos? Ya. Y ahora me dirás, ya yo mira, ya sé de dónde salen los anaranjados, ¿no? Pero los rojos, ¿de dónde salen? Bueno, ese es el proceso de replicación, chicos. A partir de una hebra original, voy a crear una hebra nueva para formar dos ADNs, porque mira, recuerden, aquí tengo un ADN. A partir de este ADN habíamos dicho que se van a formar dos ADNs, ¿verdad? Aquí está un ADN y aquí es otro ADN. Y una de las características de la replicación es que es semiconservativa. ¿Qué quiere decir que sea semiconservativa? Que está conservando una de sus hebras, ¿verdad? En este caso está conservando el lado 5', 3', y en el otro lado está conservando el extremo 3' al 5'. Y a partir de esta hebra de aquí voy a sintetizar otra, ¿verdad? Una hebra nueva. Y lo mismo para el otro lado, pero recuerden que si de acá va de 5' a 3', ¿cómo yo voy a sintetizar a mi nueva hebra o mi hebra nueva? Ya tiene que ir del extremo 3' a 5'. Pero en este caso, por ejemplo, la hebra original era 3', 5'. ¿Cuál es lo contrario a este para generar mi hebra nueva? 5' a 3'. Ya no de 3' a 5', sino lo contrario, ¿no? 5' a 3'. Chicos, entonces, una molécula de ADN va a generarme dos moléculas de ADN. ¿Dónde ocurre esto? En el núcleo de la célula. Pregunta de examen. ¿A dónde ocurre la replicación? En el núcleo de la célula. ¿En qué parte de la división celular ocurre este proceso, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de la interfase y de la mitosis? Aquí está. Interfase y mitosis. ¿Dónde la célula se preparaba para ser dividida, chicos? ¿En la interfase o en la mitosis? En la interfase, muy bien. Y en la mitosis la célula ya era dividida, ¿verdad? Entonces en la interfase mi célula se hace más grande, mi célula duplica su material genético. Entonces si yo duplico mi material genético, eso se hace en la fase S, ¿no? Hay una síntesis donde se produce la replicación del ADN. Entonces, ¿en qué fase del ciclo celular se da lo que viene a ser la replicación? En la fase S, ahí es donde se da la replicación celular, que forma parte de la interfase.
Recordemos que la fase 1 es la fase de crecimiento, la fase S es donde se produce la replicación y la fase G2 es donde la célula ya duplicó su material genético y ya se prepara para la mitosis. Y en la mitosis, bueno, ahí vamos a ver la fase de la división celular, ¿verdad? ¿Cuáles son las proteínas implicadas en este proceso? Como ustedes ya me lo habían dicho, va a estar la helicasa, pero también van a haber otras enzimas, otras proteínas, porque recuerda que las enzimas son proteínas, como la proteína SSB, la topoisomerasa, el ADN polimerasa, también el ADN primasa y el ADN ligasa. Chicos, a ver, una pregunta. ¿La replicación dónde tiene lugar, chicos? ¿En qué parte de la célula? Muy bien, Ángela, esa es la respuesta correcta. En el núcleo, muy bien. Núcleo. No sé por qué saco un delgado yo. En el núcleo. A ver, chicos. Ahora, de estas proteínas que están siendo implicadas, vamos a hablar a continuación de todas las proteínas. En su teoría les habían puesto ese cuadrito, que aquí les he puesto con imágenes cada uno resumidos para que se lo puedan aprender. Entonces, comencemos hablando del ADN helicasa, como lo habían dicho sus compañeros, el ADN helicasa abre esta doble hélice que está formado por las bases complementarias, ¿se acuerdan? La doble cadena. Entonces, la helicasa, acá tengo mi doble cadena con sus bases complementarias. Entonces, lo que va a hacer la helicasa va a ir y va a romper esa doble hélice, la va a romper mediante el rompimiento de los puentes de hidrógeno que mantienen a esas dos cadenas juntas, porque habíamos dicho que los puentes de hidrógeno unen las bases, ¿verdad? Las bases complementarias. Entonces, estos puentes de hidrógenos de aquí que unen a las dos hebras del ADN van a ser rotos ¿por quién? Por la helicasa. Chicos, entonces, ¿cuál es la función del ADN helicasa? Es romper los puentes de hidrógeno. ¿Para qué? Para abrir la doble hélice para que se empiecen a generar la complementariedad de las bases creando nuevo ADN. Esa es la primera enzima. Ahora hablemos del ADN girasa. El ADN girasa, bueno, aquí tenemos la helicasa, miren, para que lo vean en esta imagen. La helicasa habíamos dicho que se encargaba de ¿qué? De romper a los puentes de hidrógeno. Y como ves aquí, la helicasa está yendo en ese sentido, ¿no? Va a ir rompiendo todos estos puentes de hidrógeno. Y aquí ya los rompió. Luego tenemos el ADN girasa. ¿Por qué es importante, chicos? Como si tú te das cuenta en eso de aquí, el ADN no es recto, ¿verdad? O sea, las bases del ADN no son rectos, sus dos hebras no son rectas, sino son como en forma de zigzag y como no sé cómo explicarlo, como una cadenita, así como lo ven en la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la helicasa va a ir rompiendo a estos puentes de hidrógeno para que se separen, se va a generar un superenrollamiento. Y por eso existe una enzima que va a evitar el superenrollamiento generado por la apertura de estas doble hélices. Entonces, ¿cuál es esa enzima? Es la ADN girasa. Si yo veo, o si el ADN girasa ve que mi helicasa y mis puentes de hidrógenos que están siendo separados están superenrollando, ¿qué va a pasar? El ADN girasa va a evitar ese superenrollamiento. Entonces, recordemos, helicasa genera el rompimiento de estos puentes de hidrógeno y el ADN girasa genera o evita el superenrollamiento generado por la helicasa al momento de romper los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Bueno, ahora, sigamos en este orden. Tenemos a la proteína SSB. ¿Por qué es importante? Ya, entonces, mi helicasa ya rompió casi todos los puentes de hidrógeno. Ya están, mira, están separados. Pero ¿qué pasa? Como les había dicho, se puede generar un superenrollamiento y el ADN girasa evita ese superenrollamiento. Pero pasa algo más, que estas cadenas simples del ADN, como tienen un recorrido medio zigzag, ¿qué pasa? Que estas bases que son complementarias, pero ojo, este solo es una cadena, solo es la cadena, la hebra antigua, y aquí se debe ir sintetizando la hebra nueva. Pero ¿qué pasa? Esa hebra original tiene sus bases complementarias y al momento que se da el rompimiento de las bases, ¿qué pasa? Cuando acaba esto, pueden haber bases complementarias de la única cadena que tienen ahí y se pueden empezar a unir. Entonces, cuando venga mi cadena nueva, a ver,
Cuando venga esta cadena nueva y quiera unirse con esta parte de aquí, ya no va a poder, ¿verdad? Porque la hebra original ya está unida. O sea, en realidad, esta hebra se debería unir así con la hebra nueva. Pero ¿qué pasa? Aquí ya no va a poder hacer ese proceso porque mi hebra original se ha unido solita por sí misma, por complementariedad de bases. Y entonces va a haber o necesita nuestro proceso de replicación una enzima que evite que estas cadenas simples se unan, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser esa enzima? Va a ser la proteína SSB. Entonces, esta proteína SSB, que son como esos triangulitos aquí, entonces se van a añadir en lo que viene a ser la hebra original. ¿Para qué? Para evitar que se genere una complementariedad de sus bases y se empiecen a unir y ya las convierte en forma recta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que simplemente venga la hebra original, perdón, la hebra nueva y haga una complementariedad de bases. Sin tener el riesgo de que mis bases antiguas se unan por sí solas. ¿Ya, chicos? Esa es la proteína SSB. Bueno, luego tenemos, a ver, a la primasa. La primasa sintetiza cebadores cortos de ARN de 10 a 12 nucleótidos usando como molde una hebra de ADN. Luego viene la ADN polimerasa que prosigue la síntesis. Ya, para que entiendan a la primasa, vamos a hablar primero de la ADN polimerasa, que va a ser el seguimiento del ADN primer, del primer. Entonces, ¿qué pasa? La ADN polimerasa, ya lo estábamos escuchando anteriormente, ¿no? Se encarga de la polimerización. ¿Qué significa esto? Yo, mira, que agrega nucleótidos formando los enlaces fosfodiéster. ¿Se acuerdan de esa enzimita que habíamos visto en el principio aquí? Cuando estamos hablando del enlace fosfodiéster, ¿quién mediaba esto? La ADN polimerasa, ¿recuerdan? Entonces, ahorita vamos a hablar de ella. El ADN polimerasa se encarga de agregar nucleótidos para formar qué enlace, formar el enlace fosfodiéster, para formar una nueva cadena de ADN a partir de un molde o plantilla de ADN. Es decir, permite que a través de la hebra original se cree una hebra nueva, agregando los nucleótidos a través del enlace fosfodiéster. Chicos, y recuerden, pregunta de examen, como siempre les repito, que donde se agregan estos nucleótidos, siempre se agregan el extremo 3 libre o H, haciendo crecer la cadena en sentido 5,3, que es la actividad de la polimerasa 5,3. Nunca lo hacen de sentido opuesto. Recuerden, chicos, siempre se van a añadir los nuevos nucleótidos. ¿En qué extremo? En el extremo 3 libre o H. Entonces aquí lo pueden ver, ¿no? Tengo mi extremo de 5 a 3, crece en ese sentido, y a quién tengo aquí al extremo 3, ¿verdad? ¿Y dónde se añaden estos nuevos nucleótidos? En el extremo 3. ¿Y quién media este proceso? Lo media la ADN polimerasa. Y aquí recuerdan, ¿no? Cuando teníamos mis dos grupos fosfatos que iban a ser eliminados, que se convertían en qué? En pirofosfato, ¿verdad? Entonces aquí ya poco a poco se van a ir añadiendo los nuevos nucleótidos mediados por una enzima que es la enzima ADN polimerasa. Chicos, entonces recuerden, ojo, es ADN, no es ARN, muchos se confunden ahí. Recuerden que es ADN polimerasa. Ahora, ¿qué pasa? Antes de que venga el ADN polimerasa necesitamos un primer y eso lo va a lograr la primasa. La primasa va a sintetizar esto, el ARN primer, ¿ok? Que básicamente va a sintetizar los cebadores cortos del ARN, que son de 10 a 12 nucleótidos, usando como molde a esta hebra del ADN. Porque esta es la hebra original y esta es la hebra nueva. Entonces, antes de que entre mi ADN polimerasa a unir los nuevos nucleótidos, yo voy a necesitar ¿de quién? Voy a necesitar de un primer, que es sintetizado por la primasa. Creo mi primer y a partir de ahí se van a poder ir metiendo o incluyendo la hebra nueva, ¿no? Que son los nucleótidos que son complementarios a los otros nucleótidos de la hebra original. Y bueno, para finalizar tenemos al ADN ligasa que enlaza a los fragmentos de ADN uniendo el extremo 3' del nuevo fragmento y el extremo 5' del fragmento adyacente, después que los primers de los ARN fueron removidos. ¿Qué pasa, chicos? Es que van a haber dos sentidos, recuerdan, va a haber un sentido del 5 a 3 y otro sentido del 3 a 5 y su complementariedad también va a ser distinta. ¿Qué pasa? Va a haber una hebra, cuando se sintetice la hebra nueva, va a haber una hebra continua por un extremo y va a haber una hebra discontinua por el otro extremo. ¿Qué significa que la hebra sea discontinua?
que van a haber varios primers, no solo va a haber un primer, sino van a haber varios primers, y a partir de eso se generan los fragmentos, ¿verdad? Y esos fragmentos se van a llamar fragmentos de Okazaki. Pero esta hebra discontinua no se puede quedar así con varios primers. Tenemos que eliminar a los primers y tenemos que empezar a unir estos fragmentos. ¿Y quién va a unir estos fragmentos? Lo va a hacer la ADN ligasa. Aquí, miren, por ejemplo, aquí hubo un primer, pero ¿qué pasó? Ya lo botaron porque no necesitamos este primer. Ya hemos sintetizado a todos a la hebra nueva, pero es una hebra discontinua. Entonces, al momento de yo eliminar a este primer, esto va a quedar como si se hubiera roto, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a entrar aquí? Aquí va a entrar esta enzima, que es la enzima ADN ligasa, para unir a estos fragmentos de aquí. Y se va a ir del extremo 3' al extremo 5'. En esta dirección se van a unir estos enlaces. Bueno, estas hebras, ¿verdad? Estos fragmentos que quedan sueltos. ¿Ya, chicos? Y bueno, aquí hay un resumen para que ustedes lo lean. Es lo mismo que les ando en su teoría, pero lo traté de hacer en un cuadrito más grande con imágenes para que lo recuerden. ¿Tienen alguna duda hasta aquí acerca de las enzimas? Chicos, a ver, ¿tienen alguna duda o todo quedó claro acerca? Todo claro, ya, genial. Entonces, ¿por qué les puse antes estas enzimas? Porque es importante que sepan su función para ahora poder entender el proceso de la replicación. ¿Ya, chicos? Ya, muy bien. Bueno, antes de hablar del proceso de replicación, vamos a hablar de la burbuja y horquillas de replicación. ¿Qué pasa? Cuando yo hago un proceso de replicación, al momento de lisar estos puentes de hidrógeno se va a generar como una burbuja. Y esta burbuja es como partirla a la mitad porque va a haber una replicación hacia este lado, o sea, la ADN polimerasa puede ir hacia este lado, como también puede ir hacia el lado izquierdo, ¿ya? Depende del sentido de la cadena, si es de 5 a 3 o de 3 a 5. Entonces recordemos que hay una horquilla de replicación que va hacia el lado derecho y hay otra que va hacia el lado izquierdo, pero todos generados por por una burbuja. Entonces, cada burbuja de replicación tiene dos horquillas. Aquí está mi horquilla que va hacia la derecha y mi horquilla que va hacia la izquierda. Ambas ocurren en la replicación y son de manera simultánea. ¿Por qué? Porque de manera simultánea se va a crear esta burbuja al momento de lisar a los puentes de hidrógeno. Chicos, bueno, ahora les hice un cuadrito para diferenciar lo que viene a ser la replicación del ADN tanto en procariotas como en eucariotas. ¿Cuál es la diferencia? El ADN en procariotas, ¿dónde se realiza? En el citosol, mientras que en las eucariotas se realiza en el núcleo. Recuerden que había una pregunta donde te decía dónde se realiza la replicación de la célula, perdón, la replicación del ADN, ¿dónde se realiza? En el núcleo. Pero ojo, esto es si es que es eucariota, pero si es que es procariota, se va a dar en el citosol. El desempaquetamiento complejo es de las procariotas, no, mientras que las eucariotas sí tienen un desempaquetamiento complejo. ¿Por qué? Porque las procariotas, ¿recuerdan cómo era el ADN de las procariotas, chicos? ¿El ADN de la procariota era desnudo o era cubierto? Era desnudo, ¿verdad? Entonces por eso estamos hablando de un desempaquetamiento complejo, aunque nada que ver con las procariotas porque es desnudo. Mientras que en las eucariotas sí era un ADN lineal, un ADN cubierto. También es importante ver que el origen de la replicación de las procariotas solo tiene un origen, mientras que las eucariotas tienen varios orígenes. En las procariotas vamos a utilizar a dos tipos de ADN. El primero es el ADN polimerasa 1 y el segundo es el ADN polimerasa 3. Pero también vamos a hablar de las eucariotas que tienen diferentes ADN polimerasas para hacer este proceso. Y los tamaños de los fragmentos de Okazaki, que también es importante. En las procariotas hablamos de un tamaño mayor porque es de 1000 a 2000 nucleótidos, mientras que en eucariotas hablamos de un tamaño menor que es de 100 a 200. El tiempo que se demora en hacer una replicación en las procariotas es mucho menor al de unas eucariotas. Mira, es bastante la diferencia. En las procariotas solo demora 40 minutos, mientras que en las eucariotas demora 8 horas. Chicos, 8 horas. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la replicación. Aquí les hice un cuadro comparativo
de las características en procariotas y eucariotas la replicación, porque hay ciertas diferencias marcadas, como lo pueden ver aquí. Y también aquí vamos a hablar, la mitad de aquí es procariotas y esta mitad es eucariotas. ¿Ya, chicos? Bueno, vamos a comenzar con las procariotas. Habíamos dicho que en las procariotas utilizábamos dos tipos de ADN, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos dos tipos de ADN, chicos? ¿ADN polimerasa de qué tipo? A ver, han escrito en el chat, creo. Ajá, muy bien. ADN con origen de la replicación, ¿a qué se refiere? Ah, ya, es el punto donde va a comenzar la replicación. Ahorita lo vamos a ver en el proceso para que te des cuenta un poquito. Mira. A ver, el ADN polimerasa 3 se encarga de la síntesis del ADN, mientras que el ADN polimerasa 1 tiene otra función. ¿Alguien sabe de qué se encarga el ADN polimerasa 1? Ya, chicos, a ver. El ADN polimerasa 1 se encarga de remover a los primers. Entonces, esa es la diferencia entre el ADN polimerasa 3 y el ADN polimerasa 1. ADN polimerasa 3 se encarga de realizar la síntesis de ADN, es decir, poner las nuevas bases, ¿verdad? Mientras que el ADN polimerasa 1 se encarga de remover estos primers. Ya, chicos, entonces, bueno, comencemos aquí. Aquí tienen que estar muy concentrados. Presten mucha atención, chicos, porque es un poco complejo. Si tienen alguna pregunta, escriben en el chat o pueden prender su micro. Entonces, habíamos dicho que tenemos, este es mi ADN, miren, mi ADN original. Pero ¿qué pasa? Había una enzima que rompía esto, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esta enzima, chicos, que rompía los puentes de hidrógeno que les estoy señalando? Helicasa, ya, muy bien, ¿ves? Ya saben el nombre de las enzimas, la helicasa. Ahora, ¿qué pasaba? Este extremo del ADN original se iba para un lado, que es este verde oscuro. Y el otro extremo, ¿hacia qué lado se va? Hacia abajo para crear otro ADN. ¿Por qué? Porque a partir de un ADN se van a formar dos ADNs, ¿verdad? Uno y dos ADNs. Ya, muy bien, chicos. Entonces, ¿qué pasa? Este ADN tiene el origen 5' a 3', ya. Ese es un lado, pero el otro lado es de 3' a 5'. Otra de las enzimas importantes en el proceso de la replicación eran las proteínas SSB. ¿Se acuerdan de qué se encargaban, chicos? Las proteínas SSB, que tenían forma de un triangulito, ¿se acuerdan? ¿Para qué servían? Para evitar que las bases complementarias de una sola cadena se unan, ¿verdad? Por eso está ahí. ¿Para qué? Impiden la formación. Ajá, bueno. Entonces, estas proteínas SBB están ahí para que si te das cuenta se dividen tal cual, o sea, lo hacen de manera recta, no lo hacen con esos como que horquillas, con esas como zigzags a la cadena, sino la cadena está recta. Y entonces, ¿qué pasa, chicos? Recordemos que siempre, ¿por qué extremo se van a añadir los nuevos nucleótidos? ¿Por qué extremo de la cadena? Por el extremo 3'. Muy bien, Ángela. Entonces, comencemos por este lado. Tengo mi extremo 3', por aquí se van a añadir los nuevos nucleótidos. Pero ¿qué pasa? Para que mi ADN polimerasa una varios nucleótidos, hay alguien que la precede, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa enzima que genera un primer? La primasa. Muy bien. Entonces, mi primasa va a generar de este lado, que es el 5', va a generar un primer. Aquí está, mi primer del ARN. Ahora, ya tengo mi primer y voy a empezar a sintetizar a mi hebra líder. Pero, ¿qué pasa? Aquí tengo mi ADN polimerasa. Mi ADN polimerasa, ¿en qué sentido está yendo? ¿Está yendo en qué sentido, chicos? ¿De 5' a 3' o de 5' a 3'?
Está yendo en ese sentido, ¿verdad? Porque en este sentido, ajá, muy bien, de 5 a 3'. En este lado está yendo en ese sentido. Y miren, ¿en qué dirección está yendo la helicasa? La helicasa está yendo en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque por aquí comenzó la helicasa. A ver, aquí teníamos una helicasa, porque esto era unido. Pero como ya está roto, ¿qué significa que la helicasa fue en este sentido, verdad? La helicasa rompió aquí, rompió aquí, rompió aquí, rompió aquí. Entonces la helicasa ya está terminando de romper esta parte que queda. Pero la helicasa va en este sentido. Entonces mi ADN polimerasa de este lado también está coincidiendo en el mismo sentido. ¿Qué pasa? Cuando la dirección de la helicasa y la dirección del ADN polimerasa son iguales, la hebra va a ser una hebra líder, una hebra continua, no va a ser una hebra discontinua. Ojo chicos, esto es un tip. Cuando nosotros hablemos de que mi helicasa está yendo en el mismo sentido de mi ADN polimerasa, voy a generar una hebra líder, una hebra continua, ¿ya? Entonces, tengo mi primer y también tengo a mi hebra líder, que va a ser continua, no van a haber varios primers. ¿Por qué? Porque mi ADN polimerasa está polimerizando nuevos nucleótidos en la misma dirección que mi helicasa. Es como decir que yo tengo acá una pista, ¿no? Tengo a mi carrito número 1 y a mi carrito número 2. La helicasa es mi carrito número 1 que está rompiendo en este sentido. Y mi ADN polimerasa es mi carrito número 2 que también está yendo en el mismo sentido, secretando nuevos polímeros, bueno, nuevos nucleótidos, ¿ok, chicos? Nueva complementariedad de bases. Entonces, eso es lo que pasa. Y mi hebra va a ser una hebra continua, una hebra líder. Pero, ¿qué pasa con el otro extremo? Entonces, aquí habíamos dicho que siempre se añade, ¿en qué extremo se añaden las hebras nuevas, chicos? En el extremo 3', ¿verdad? En el extremo 3' se añaden los nuevos nucleótidos. Entonces, ¿dónde se va a añadir? Se va a añadir aquí o aquí. ¿En qué flecha? ¿Aquí, en la flecha 3' o en la flecha 5'? A ver, creo que han escrito en el chat. Uy, de cargarse lo anterior. A ver, chicos, si estamos hablando de que siempre se sintetiza, no. A ver, chicos, si siempre se sintetiza en el extremo 3', ¿dónde va a ir? Siempre los nucleótidos se van a añadir en el extremo 3', ¿ya, chicos? Pero, ¿qué pasa? Tú te podrías confundir y dices, no, pero si este está añadiéndose por este lado, yo también creo que por acá se va a añadir. No, aquí se está añadiendo por este lado porque aquí tenemos al 3'. Pero ahora mi 3' está en el lado contrario, porque recuerda que son, cadenas complementarias, ¿recuerda? Ahora mi 3' va a estar por el otro lado, o sea, por aquí. Aquí está mi otro 3'. Entonces, a partir de aquí, aquí se van a ir añadiendo los nuevos nucleótidos de la otra hebra. ¿Ya, chicos? Entonces, si te das cuenta, mi dirección de mi ADN polimerasa va a ser para allá, ¿verdad? Porque aquí empiezo a sintetizar, entonces voy a ir sintetizando para este lado. ¿Ya, chicos? Hasta ahí todo claro, que mi ADN polimerasa va a ir hacia este lado. Hacia este lado va a ir mi ADN polimerasa. ¿Por qué? Porque aquí tengo mi extremo 3, ¿no? Mi extremo 3', donde se añaden a quienes se añaden los nuevos nucleótidos. A ver. Hasta ahí todo claro, chicos, para que entiendan cuándo es una hebra continua y una hebra discontinua. Chicos, ¿entendieron eso? ¿Por qué está yendo a este sentido el ADN polimerasa? Sí, todo claro. Ya, genial. Entonces, el ADN polimerasa está yendo a este sentido. ¿Por qué? Porque aquí está el de extremo 3'. Pero, ¿qué pasa? La dirección de la helicasa sigue siendo la misma. O sea, la dirección de la helicasa no va a cambiar. Sigue siendo la misma. Y la helicasa está yendo para este sentido, ¿te acuerdas? Y si te das cuenta, en esta ocasión, las flechas están yendo para lados distintos, no están yendo para el mismo lado. ¿Qué pasa? Cuando pasa esto, las hebras que se van a formar van a ser hebras discontinuas, no van a ser hebras continuas, sino hebras discontinuas. ¿Cómo? A ver, habíamos dicho que teníamos a un primer, ¿no? Aquí está mi primer, generado por mi primasa. Aquí está mi primasa, genera el primer. Pero ¿qué pasa? Como no hay una continuidad, así como el ADN polimerasa, que ni bien avanza la helicasa, va a avanzar mi ADN polimerasa, que es lo contrario, o sea,
avanza mi helicasa, pero si yo quiero sintetizar esto va a haber como una obstrucción. Entonces voy a hacerlo por tramos. Primero presiono un primer, luego otro primer y poco a poco se van a ir sintetizando estos fragmentos, ¿verdad? Estos fragmentos de la hebra. Una hebra discontinua, aquí sintetizo otro primer para poder sintetizar otra hebra. Entonces tengo mi otra hebra discontinua. ¿Por qué? Porque las direcciones tanto del ADN polimerasa como la dirección de la helicasa son distintas. Bien, chicos, entonces estos fragmentos de color verdecito que vienen a ser ahí, que son conocidas como las hebras discontinuas, cuando están separados así como están ahorita, se conocen como los fragmentos de Okazaki. Bien, chicos, entonces, hasta aquí, recuerden, en la hebra líder existe un solo primer. Miren, este es mi hebra líder, solo hay un solo primer. Y la nueva hebra es un solo nuevo fragmento de ADN continuo. Pero ¿qué pasa con mi hebra retrasado, mi hebra discontinua? Existen varios primers, uno por cada fragmento de Okazaki. Si te ponen que en la hebra discontinua existen 5 primers, ¿cuántos fragmentos de Okazaki van a existir, chicos? 5 fragmentos de Okazaki. Muy bien. ¿Por qué? Porque por cada fragmento, por cada hebra van a sintetizar un fragmento de Okazaki. Muy bien. Ajá, por cada fragmento de Okazaki va a haber un primer. Muy bien. Entonces, hasta ahí se entendió, chicos. ¿Se entendió cuánto es una hebra continua y cuánto es una hebra discontinua? Ahora vamos a continuar hablando sobre los fragmentos de Okazaki y la unión de esos fragmentos de Okazaki porque mi ADN no puede quedar así, discontinuo. Y ahora vamos a ver qué puede pasar para que estos fragmentos se unan. Chicos, ¿hasta ahí quedó todo claro? Sí, ya, genial. Entonces, ahora vamos a hablar de esta unión de los fragmentos de Okazaki de la hebra retrasada. Entonces, habíamos dicho que vamos a ver, por cada primer va a haber un fragmento de Okazaki. Y aquí tenemos a la N-polimerasa 1. ¿De qué se encarga de hacer la N-polimerasa? De remover a estos primers, ¿verdad? Entonces, van a tener dos funciones, uno de ellos la exonucleasa 5,3' y la polimerización 5,3'. Exonucleasa es para remover el primer. Entonces, este es mi primer RN y la isonucleasa remueve el primer. Mira, remuevo el primer primer. ¿Qué pasa? Luego viene la polimerización, que es para polimerizar nuevos nucleótidos en los espacios dejados por los primers. Entonces, miren, esos espacios están vacíos, ¿verdad? Bueno, acá no están vacíos. A ver, aquí estos espacios aquí van a quedar vacíos al momento de sacar a este primer. Entonces, cuando saco mi primer, voy a generar la complementarización o voy a generar nuevas polimerizaciones de estos nucleótidos. ¿Para qué? Para que después venga una enzima que ya lo hemos visto anteriormente, que es la ADN ligasa, a unir a estos fragmentos de Okazaki. ¿Recuerdas? Une el fragmento del ADN de aquí con ese fragmento de ADN. Recuerda que ya no hay primer porque el primer fue sacado por la ADN polimerasa 1. Y el ADN ligasa une los fragmentos de ADN, que son los fragmentos de Okazaki, generados por una hebra continua. Finalizando este proceso, todo el cromosoma circular se habrá replicado. ¿Ya, chicos? Para procariotas es un poco complicado, para como lo han visto, ¿no? Pero cuando es hebra continua solo tiene un primer, mientras que cuando es hebra discontinua, por cada primer va a haber un fragmento de Okazaki. Y necesitamos sacar cada uno de estos primers, van a ser sacados por quién, por la ADN polimerasa 1, ¿verdad? Y cada uno de estos fragmentos de Okazaki van a ser unidos por quién, por la ADN ligasa. Chicos, ¿hasta ahí quedó todo claro? Ya. Bueno, vamos a continuar con las eucariotas. Si tienen alguna duda, pueden preguntar, chicos. Y bueno, en las eucariotas ya es otro proceso distinto a las procariotas, ¿no? En las eucariotas la replicación es un proceso inclusive mucho más complejo que las procariotas. Y los cromosomas eucariotas son lineales.
Debido a la longitud de los cromosomas eucariotas existen varios orígenes de replicación. Aquí está lo que me habías preguntado, Ángela, que los cromosomas de las células eucariotas son diferentes a las células procariotas. ¿Qué pasa? Que debido a esta longitud de los cromosomas, no solo la replicación se va a originar en un punto de este, sino que van a existir varios orígenes de replicación entre todos los cromosomas que hay a nivel eucariota. ¿Ya, ya sí se me entendió hasta ahí? Y bueno, también van a existir diferentes enzimas. Por ejemplo, tenemos a la pol alfa, que es 4, es el primer, la síntesis de los primers durante la replicación. Y aquí también, no he visto que lo pregunten, pero estudienlo, repásenlo igual. Esas son las enzimas que van a usar ellos. Y bueno, en general las características de la replicación del ADN es semiconservativa. ¿Qué significa que sea semiconservativa, chicos? ¿Recuerdan que les dije? A ver, ¿alguien sabe qué significa que sea semiconservativa? Muy bien, que mantiene una cadena madre, no una hebra original. Muy bien. Si te das cuenta, para generar a estos dos ADNs ha mantenido una cadena de cada extremo. Muy bien. Que sea bidireccional. ¿Qué significa que sea bidireccional, chicos? ¿Recuerdan de la horquilla? Teníamos nuestra burbuja, ¿verdad? Que era creado nuestra burbuja, a ver acá, nuestra burbuja. Y estas van a tener dos horquillas, ¿verdad? Que uno va hacia el lado derecho y otro va hacia el lado izquierdo para sintetizar el ADN polimerasa. Esa es la bidireccional. Y bueno, también que es asimétrica, ¿por qué? Porque uno va de 3 a 5 y otro va de 5 a 3. Y bueno, también habla de la síntesis continua en la hebra líder, pero recuerden que también vamos a encontrar una síntesis discontinua en la hebra retrasada o la hebra rezagada, donde tenemos a los fragmentos de Okazaki. Y para hacer una reparación va a haber una actividad de la exonucleasa 3' a la 5' del ADN polimerasa, cuando nosotros queremos hacer una reparación. Chicos, a ver, lo importante de replicación, porque aquí hemos acabado con el proceso de replicación, es que recuerden básicamente las enzimas. Vienen bastante preguntas de enzimas. Apréndanse para qué sirve cada enzima, pero no se lo apréndanse memorizando, sino hagan ustedes sus dibujitos. Y dice, miren, acá está la helicasa porque sí, la helicasa rompe a los puentes de hidrógeno. Aquí está la primasa porque la primasa sintetiza los primers. Aquí está la proteína SSB porque evita que la cadena antigua se una por sí sola, ¿no? O aquí está el ADN polimerasa. ¿Por qué está aquí el ADN polimerasa? Porque permite qué cosa. A ver, chicos, ¿por qué está aquí el ADN polimerasa? ¿Qué permite? Comienza con S. La síntesis de nuevos nucleótidos. Muy bien, entonces chicos, así como lo estoy haciendo así, así repasen, dibujen, hagan sus dibujitos, aquí está la helicasa por qué, aquí está la primasa por qué, por ejemplo, aquí porque está la ADN polimerasa, específicamente la ADN polimerasa 3, porque aquí está la proteína SCB, o por qué aquí yo tengo a mi ADN polimerasa 3 o también a mi ADN polimerasa 1, ¿por qué no? Entonces, eso también, ¿qué son los fragmentos de Okazaki? ¿Qué son los primes? Recuerden eso y también recuerden este cuadrito de aquí. Y bueno, de eucariotas no preguntan tanto, pero sí es importante que recuerden las diferencias entre procariotas y entre eucariotas y las características de la replicación del ADN, que es semiconservativa porque conserva una cadena por cada ADN nuevo. Es bidireccional porque tiene dos sentidos, asimétrica de 5 a 3, de 3 a 5. ¿Ya, chicos? A ver, hasta ahí todo quedó claro con replicación. Ya, sí, ya, genial. Chicos, ¿quedó más claro que en su teoría o tienen alguna duda? No sé. Ya. Bueno, entonces, si todo quedó claro, vamos a continuar con esta pregunta. En cuanto a la replicación entre procariotas y eucariotas, marque la respuesta correcta. Uy, Eric dice la A. ¿Qué dice el resto? Tiene que ver con la pregunta que hizo Ángela, creo.
Ya, muy bien, Willer dice la A, Eric dice la A. A ver, chicos, en la B es cierto, en procariotas el control es mucho más complejo, ¿o en quién es más complejo el control? No, ¿verdad? En eucariotas, muy bien, en eucariotas es más complejo el control porque su ADN es cubierto, sus cromosomas son más largos. En eucariotas la velocidad de replicación es más rápida, en eucariotas es más rápida, falso, ¿verdad? Recuerden que habíamos hecho un cuadro de procariotas con eucariotas. ¿Cuánto se demoraba en las procariotas y cuánto se demoraba en las eucariotas? Creo que acá eran horas y acá eran minutos, no me acuerdo. ¿Cuánto se demoraba en las procariotas, chicos? 40 minutos, muy bien. ¿Y cuánto se demora en el otro? 8 horas, muy bien, 8 horas. Entonces aquí está mal, ¿no? En eucariotas la velocidad de replicación es más rápida, no, es más lenta, 8 horas. En las eucariotas la burbuja tiene una sola burbuja de replicación. No, las burbujas de replicación depende de cuántas polimerizaciones estás haciendo, ¿no? Porque uno va a ir para otro lado, otro va a ir para otro lado, y depende cuántas polimerizaciones para que hablan varias burbujas, pero no solo va a existir una burbuja. En procariotas los fragmentos de Okazaki son más cortos. No creo, ¿verdad? No, no nos han hablado de eso. Pero muy bien, chicos, las procariotas o los procariotas tienen un solo origen de replicación, mientras que las eucariotas tienen varios orígenes de replicación. Bueno, entonces ya quedó todo claro con replicación, porque ya no vamos a hablar de replicación, vamos a hablar de transcripción. ¿Sí, chicos? Sí. Vamos a acabar. Ahí, solo queda eso. A ver, me genera un poco de miedo que no me digan si está todo claro. Supongo que no. Si tienen una pregunta, háganlo, chicos. A ver, Ángela, ¿todo quedó claro? Eric dice que sí. A ver, Wilder, sí, todo bien, ya, genial. Bueno, entonces vamos a comenzar con la transcripción, ya que es el segundo paso del dogma de la biología celular y molecular y cual vamos a finalizar esa clase. Ahora sí, la transcripción es el proceso por el cual, a partir de un ADN que se genera un ARN, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del ARN. El ARN, ¿qué es? Es un polímero de ribonucleótidos. ¿Por qué? Porque es la unión de varios nucleótidos, pero son ribonucleótidos porque estamos hablando de ARN. ¿Y por qué se llama ribonucleótidos o a qué se llama ribonucleótidos? Es a una ribosa, que es el azúcar, ¿te acuerdas del azúcar, la pentosa? Que para ARN era ribosa, la base nitrogenada y el fosfato. Ya chicos, a ver, para que recuerden, ¿qué bases nitrogenadas vamos a encontrar en la transcripción del ADN? Ya, a la adenina, a la guanina, a la citosina. ¿A quién más? Timina, uracilo. ¿A quién voy a encontrar en el ARN? ¿A la timina? En el ARN voy a encontrar la timina, chicos. Muy bien ya. Muy bien ya, para que nunca se olvide. El uracilo es en el ARN. Muy bien, chicos. Uracilo. ¿Y la timina para quién es? Para el ADN. Ahora, existen tipos de ARN. Tenemos al ARN mensajero, por eso es la M, al ARN ribosómico, ribosomal y al ARN de transferencia. Molde de una de las hebras del ADN que sintetizan al ARN. Entonces, tengo mi ADN, esto es mi ADN. Habíamos visto la complementariedad de las bases, ¿no? Guanina y citosina 3, adenina y timina 2. Y a partir de este ADN voy a generar un ARN, ¿verdad? Pero miren, chicos, ¿el ARN es bicatenario? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el resto? A ver, Ángela dice que no. No, ¿verdad? El ARN solo tiene una cadena, no como perdón, el ARN solo tiene una cadena, no como el ADN que es bicatenario. Entonces, a partir de esta hebra molde de aquí, voy a generar, ¿qué cosa? Mi transcripción. Porque la citosina, ¿cuál es su base complementaria de la citosina? La guanina. De la guanina, la citosina. Pero si yo hablo de una adenina, ¿cuál es la base complementaria de una adenina? ¿Sería la timina aquí, chicos? No, ¿verdad? Sería el uracilo. ¿Por qué? Porque ya estamos en un ARN. ¿Y qué pasaría aquí? Si aquí es timina, ¿cuál sería la base complementaria? En un ARN. Sería, no podría poner uracilo, ¿verdad?
porque no hay complementariedad entre timino y uracilo. Si bien es timina, lo contrario sería adenina, pero si acá yo tengo adenina, no puede ir timina porque timina no es del ARN, sino es el uracilo. El uracilo sí es del ARN. ¿Ah, chicos? Entonces, el de la hebra molde no codante vamos a encontrar de adenina, uracilo, timina, adenina, guanina, citosina y eso básicamente. Ese es el proceso de la transcripción. ¿Por qué se llama hebra molde? Porque de ahí vamos a sacar la complementariedad también de las bases. Bueno, el ADN es un transcrito por la enzima ARN polimerasa, la cual añade nucleótidos. Acuérdate, cuando habíamos hablado de ADN en la replicación, vamos a utilizar a la ADN polimerasa, pero ahora vamos a hablar de transcripción y vamos a usar a la ARN polimerasa, la cual añade ribonucleótidos. ¿Qué son los ribonucleótidos? Ya lo hemos visto, ¿no? Ribosa, base nitrogenada y fosfato en dirección 5,3 usando como molde a solo una de las hebras del ADN. Solo se utiliza una hebra del ADN. Entonces, aquí tengo mis dos hebras del ADN. Tengo una hebra no molde, o sea, la cual no vamos a utilizar, y tengo una hebra molde o codante, que es esta hebra de acá. Entonces, esta hebra va a generar la transcripción para generar mi ARN. Entonces, estas son las bases del ADN que vamos a utilizar y ese es el ARN que estamos creando. A ver, chicos, vamos a borrar esto acá para que ustedes me ayuden y a ver si han entendido un poco. Uy. A ver, chicos, si aquí tengo una adenina por el lado del ADN, en mi ARN, ¿qué voy a tener, chicos? Si aquí tengo adenina. Uracilo, muy bien, muy bien. Ya, si acá tengo guanina, ¿qué voy a tener en mi ARN? Citosina, muy bien. Si aquí tengo citosina, ¿qué voy a tener aquí? Guanina, muy bien. Y si aquí tengo timina, adenina, muy bien. Muy bien, ahí están todas las bases. A ver, esa de acá. Si aquí tengo adenina, ¿qué voy a tener acá? Uracilo. Ya, muy bien, chicos. Entonces, eso es el ARN, ya hemos visto, y la hebra molde o no codante. A partir de, tenemos dos hebras, ¿verdad? Pero para la transcripción vamos a usar solo una hebra del ADN para generar el ARN, mientras que en la replicación usábamos ambas hebras, ¿se acuerdan? Ya. Ahora, la ARN polimerasa, a diferencia del ADN polimerasa, no requiere primers. ¿Ya? Entonces, para la replicación sí usaban los primers, pero para la transcripción no usamos primers para iniciar esta polimerización. O sea, ¿qué me quiere decir? Cuando nosotros hablamos de la replicación, antes de que inicie la polimerización de estas bases continuas, utilizamos un primer, ¿verdad? Pero aquí para la transcripción no vamos a utilizar primers. No todo el genoma se transcribe en un solo evento, solo se transcriben ciertos genes según la necesidad de la célula. Chicos, a ver, ¿hasta ahí quedó todo claro de la transcripción? Sí, ya. Entonces, pregunta, la transcripción es el paso de... La transcripción es el paso de... A ver, Ángela dice la B. La B. Ya, muy bien, de ADN a ARN mensajero. Muy bien. Y si me dicen, a ver, de ARN a ADN, ¿hay algún proceso que pueda crear de ARN mensajero a ADN? Sí, muy bien. La transcripción, pero la transcripción reversa, ¿verdad? La retrotranscripción, o sea, la retrotranscripción inversa, reversa, inversa mejor. Muy bien. Y si yo de ADN a proteína se puede, no, ¿verdad? Es de ARN a proteína. ¿Cómo se llama este proceso de ARN a proteína?
Traducción, muy bien, lo que vamos a ver la próxima clase. Aquí vamos a ver mucho de los codones. Traducción, muy bien, chicos. La clave correcta es de ADN a ARN es una transcripción. Ya. Bueno, esta es la última diapositiva para finalizar en procariotas y en eucariotas. ¿Cómo es el proceso de la replicación en procariotas? Tenemos el inicio de la transcripción, que es la interacción. Para que se dé el proceso de la transcripción en procariotas necesitamos que se interactúen dos cosas. ¿Qué van a interactuar? El ARN polimerasa con el promotor, ¿ok? ¿Cuál es el promotor? Es todo esto. Todo esto es el promotor. ¿Y por qué está formado? Está formado por estas bases, claro, pero también en sus extremos vamos a encontrar una región -35, la región -35 y la región o la caja Pripnos. Caja Pripnos y región -35. ¿Por quién está formado la región -35? Por el TTGACA. Y la región o la caja Pripnos por el TATAAT. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué pasa? Para que inicie la transcripción, esta polimerasa, que es el ARN polimerasa, necesita sentarse en este promotor. O sea, necesita interactuar el promotor con el ARN polimerasa. Bueno, chicos, ¿alguien sabe cuáles son las partes de esta ARN polimerasa? ¿Mm? ¿Lo han escuchado alguna vez? A ver. Comento un poco. Tenemos mi ARN polimerasa, tengo una parte que es el sigma, este es el sigma y este es el núcleo. ¿Qué pasa? Todo esto es mi ARN polimerasa y todo este ARN polimerasa necesita interactuar ¿con quién? Con los promotores, ¿verdad? Y este promotor tiene un extremo -35 y la caja Pripnox, ¿ya? Ahora, dos regiones de reconocimiento dentro del promotor, -35 el TTGA-CA y -10 el caja Pripnos TATAT. ¿Ok? Ahora, luego para la síntesis del ARN, la ARN polimerasa se desplaza sobre el ADN y abre temporalmente la doble hélice transcribiendo una de sus hebras, que es la hebra molde, añadiendo ribonucleótidos al extremo de la dirección 5 a 3'. Entonces, aquí tengo mi ADN polimerasa, ¿verdad? Donde estamos con el núcleo y el sigma. A ver, ya. Núcleo y sigma. ¿Qué pasa? Recordemos que estos deberían, para que se dé el inicio de lo que es la transcripción, necesito que se relacione lo que es el ARN polimerasa con quién, con los promotores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Para que se dé este proceso, necesito que el sigma se retire, ¿ok? Solo se sienta lo que viene a ser el núcleo. Entonces, el sigma se retira y se queda lo que viene a ser el núcleo para que se relacione con este codón con esta hebra del ADN para sintetizar el ARN. ¿Ya, chicos? Entonces, miren, aquí tengo lo que viene a ser mi ADN. ¿Recuerdas que se forma la horquilla? Y a partir del núcleo del ARN polimerasa sentado, interactuado, voy a empezar a crear ¿a quién? Voy a empezar a crear a este, que es el ARN, ¿verdad? El ARN nuevo. Entonces, así poco a poco se va a ir creando. Pueden ver aquí. Ahora, esta es la creación de lo que viene a ser el ARN, pero para terminar la transcripción, cuando ya se está creando el ARN a partir de una hebra, solo se está creando a partir de una hebra del ADN, recuerden, solo utilizan una hebra del ADN, no las dos. Vamos a terminar la transcripción cuando existen secuencias repetidas, invertidas del ADN, dan lugar a regiones complementarias que forman un sting loop seguido de una secuencia de uracilo. O sea, ¿cómo se da cuenta mi ARN que ya es momento de que me dejen de sintetizar? Primero, porque va a haber estas secuencias de uracilos, ¿ya? Pero antes de la secuencia de uracilo también van a haber la complementariedad de dos bases. ¿Qué se llama complementariedad de dos bases? Por ejemplo, la adenina es complementaria de uracilo, ¿no? Entonces aquí se van formando complementariedades dentro de mi mismo ARN. Entonces eso es una señal que me dice deja de sintetizar ARN. ¿Cuáles son las señales? Esas secuencias invertidas, repetidas, que son conocidos como los sting loops. Sting loops, esta es la primera señal, y la segunda señal son estas cadenas lineales de uracilo, ¿verdad? O sea, estas secuencias de uracilos en el ARN mensajero.
Entonces te preguntan en el examen, ¿cómo se da la finalización de la transcripción en lo que viene a ser procariotas? Por básicamente el Stim loop y por la cadena de uracilos, chicos. Y bueno, para finalizar, hablando de en eucariotas, siempre en eucariotas va a ser un poco complejo, pero lo que he visto que más preguntan son por procariotas. A diferencia de las bacterias, que son las procariotas, la célula eucariota posee 3 ARN mensajeros, pero 3 ARN polimerasas que transcriben diferentes tipos de genes. La ARN polimerasa 2 transcribe la mayoría de genes que codifican proteínas y este requiere factores de transcripción. Ahora vamos a hablar de cada uno de los factores. ¿Cómo inicia la transcripción de la ARN polimerasa 2? Requiere la presencia de los factores de transcripción, de proteínas activadoras, mediadores, complejos de la remodelación de la cromatina y enzimas modificadoras de histonas. Para el inicio de esta transcripción se requiere el reconocimiento de ciertas sustancias en el promotor que son reconocidas por factores de transcripción del ARN polimerasa 2. ¿Cuáles son estos dos factores, chicos? Tenemos el factor TF2D, que es su subunidad TBP, que hacen el reconocimiento del factor TATA. Ahora, algo importante que he visto que preguntan bastante es la caja TATA. La caja TATA es propia de lo que viene a ser en eucariotas, ¿ok? La transcripción en eucariotas. Y tenemos otro factor, que es el factor TFIH, que separa estas hebras de ADN y realiza la fosforilación de la región CTD en la RNA polimerasa. Aquí está la imagen, ¿no? Tenemos mi caja TATA y aquí se van a ir añadiendo estos factores, que cada uno tiene una función diferente, ¿no? Por ejemplo, el factor T2T, que es este factor de aquí, se va a ir añadiendo para hacer el reconocimiento de quién, de la caja TATA en el promotor, o también se va a añadir el otro factor que es el TFIH, y eso es para separar a las hebras del ADN. Entonces también aquí entra este factor para separar a las fibras del ADN y finalmente se genera una unión de todos estos factores con el ARN polimerasa, ¿no? Y el procesamiento del transcripto, aquí sí presten mucha atención, chicos, esto es muy importante. Anoten ahí, cuando hablamos de capping, hablamos de la adición de un nucleótido modificado en el extremo 7-metilguanosina en extremo 5 primario del transcripto primario. Ya bueno, si no entendió nada, aquí les voy a poner la imagen. Esto que ven de color celeste, aquí se va a añadir, ¿qué cosa? Se va a añadir el 7-metilguanosina. ¿Ya? El 7-metilguanosina. ¿En qué extremo? En el extremo 5', ¿ya? En el extremo 5' del transcripto primario. Esta línea de acá viene a ser el transcripto primario. Aquí, en el extremo 5' se va a añadir el 7-metilguanosina. Ese proceso se conoce como capping, ¿ya, chicos? Como capping. Luego tenemos el segundo proceso, que es la poliadenilización. ¿De qué se encarga eso? Se añaden aproximadamente 200 nucleótidos de adenina. O sea, aquí se van a añadir 200 nucleótidos de adenina en el extremo, ya no en el extremo 5' que ocurre el capping, sino se va a añadir en el extremo 3'. ¿Ya, chicos? Aquí se añaden los 200 nucleótidos de adenina y en el extremo 3' del transcripto primario. Aquí va a participar una enzima que es la enzima si no me equivoco, es la poli-A polimerasa. Y bueno, para finalizar, en otro color lo voy a hacer para que lo recuerden, tenemos al splicing. El splicing básicamente es el que se encarga de remover esos intrones. Por ejemplo, mira, aquí teníamos estos intrones, el splicing se encarga de removerlos. Aquí, si te das cuenta, ya no hay intrones. Entonces se remueven los intrones a las regiones no codificantes del transcripto primario. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿dónde se realiza el procesamiento de la transcripción de las eucariotas? También se realizan en el núcleo, pero dan lugar a otro proceso, no como la replicación que daban lugar a un ADN nuevo, a dos ADNs nuevos, sino que aquí se da solamente a una molécula de ARN. Es decir, por un proceso de transcripción solo se va a generar una molécula de ARN, mientras que en la replicación, ¿cuántos ADN se formaban, chicos? A ver, a ver, a ver. Dos, ¿verdad? Ya. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí quedó todo claro. Recuerden, algo importante de la transcripción
Bueno, y eso ya lo saben, ¿verdad? Desde el parcial. Aquí, a partir de qué hebra, porque solo vamos a utilizar una hebra para formar un ARN y la complementariedad de las bases también. ¿En qué extremo se va a generar esto? Del extremo 5' al extremo 3', usando solo una hebra del ADN. ¿Ya, chicos? Y bueno, aquí el proceso de las procariotas, que vamos a utilizar, ¿qué cosas? Vamos a utilizar a los promotores y al ARN polimerasa, el cual necesita una interacción con el promotor. ¿Para qué? Para que sea el proceso de la transcripción. Y estos promotores van a tener dos extremos, uno es la región -35 y otro es la región PRIPNOX. ¿Y cómo termina, no? Yo creo que eso sí les pueden preguntar. ¿Cómo termina la transcripción? ¿Cómo termina? Termina con el stem loop. Ustedes ya saben qué es el stem loop. Y también con esta secuencia de uracilos. Y bueno, en eucariotas, recordar lo que es la caja TATA. Caja TATA va a ser usado netamente para una transcripción en eucariotas. Y más que eso, los factores, ¿qué factores van a entrar? Y bueno, y la función de cada factor estos. Y finalmente el procesamiento del transcripto, ¿no? Estos tres conceptos: capping, polianalización y splicing. ¿Ya, chicos? A ver, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Todo quedó claro. Mm, Ahora un corazoncito, todo claro. Ya, genial, chicos. Entonces, a ver, ayúdenme con esta pregunta. La caja TATA corresponde a la transcripción en... Yo les había dicho que la caja TATA era exclusiva de una, ¿recuerdan? La B. Ah, ya, muy bien. Eric dice la B, Ángel dice la B y Willer dice la B. Eucariotas. Muy bien, chicos. Caja Tata es netamente eucariotas. Bueno, si no tienen una pregunta, ¿alguna pregunta? Si no, ya daríamos por terminado la clase. Todo claro. Ya, genial, chicos. Entonces voy a dejar de grabar. Ah, y antes de eso voy a mandar el post-it. A ver, un ratito. Ya. Ya dejé de grabar, chicos. Voy a mandarles el post